Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este encuentro que presentamos desde Ediciones Sikus para la Feria del Libro de Venezuela, la Filben 2020. Somos la Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad y nuestro sello editor es Ediciones Sikus. Tenemos la alegría de estar a punto de cumplir 30 años de existencia como editorial. A lo largo de estas 3 décadas hemos publicado cerca de 600 obras de especialistas y investigadores de la Argentina y de nuestra América. La historia, la política, la cultura, la educación, el trabajo, la ecología, la economía social son algunos de los campos temáticos que abordan nuestros libros, como también la poesía, la narrativa, la literatura infantil y juvenil, son parte de nuestro acervo literario. Y bueno, en este año 2020 nos ha tocado un acontecimiento global como es el COVID-19, una pandemia que en el mundo se ha llevado más de 1 millón de muertos. Acá en la Argentina llevamos más de 25.000 muertes también y más de 7 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio que nos tiene mediando a través de las pantallas. Pero bueno, también hemos encontrado a través de estas tecnologías, estas nuevas maneras de encontrarnos y de hacer promoción del libro y la lectura en un contexto tan complejo en lo político y en lo económico. Y en lo cultural también, explorando estas nuevas mediaciones tecnológicas. En el día de hoy tengo el agrado de invitarles a la presentación de un libro que está a punto de salir en la Argentina. Se está a punto de estrenar este mes y que compartimos con ustedes en esta ocasión en la Filben. Agradecemos por supuesto a la comisión organizadora por la invitación, por tenernos en cuenta y por supuesto, brindarnos esta posibilidad de acercarnos con nuestra literatura al pueblo venezolano. Bien, en esta ocasión tengo el agrado de presentarles el libro Artigas y el Congreso de Ábalos, del profesor Eduardo Nocera, con quien vamos a conversar en un ratito nada más y que me gustaría presentarles. Eduardo Nocera es historiador, es investigador, periodista, docente universitario, profesor de la Cátedra de Historia Argentina de la Universidad Nacional de La Matanza y de las cátedras Historia Regional Argentina y Claves de la Identidad Sudamericana en la Universidad Nacional de las Artes. Él cursó sus estudios de Historia en la Universidad Nacional de Avellaneda, la licenciatura en Historia Latinoamericana Contemporánea y en el Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, el profesorado de Historia y de Comunicación Social en el Círculo de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó como redactor y enviado especial en diarios y revistas de circulación nacional y como columnista especializado en temas históricos en medios radiales como Radio Nacional, Radio de la Ciudad, FM La Tribu, Radio Gráfica, entre otros medios. Él es autor del ensayo periodístico El Plan de Operaciones en Marcha, más allá de Mariano Moreno, del año 2010, y del libro de interpretaciones y crónicas artiguistas, ¿Quién es Artigas?, viajando tras sus pasos, que son 2 volúmenes que ha presentado entre 2015 y 2016 en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Río Grande do Sul. Y también es autor del manual Historia Argentina, curso de ingreso a Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Matanza. Es integrante fundador de la comisión investigadora del sitio histórico del Congreso de Ábalos y componente del colectivo del Instituto del Ideario Artiguista. En este año 2020 presenta su libro Artigas y el Congreso de Ábalos, donde analiza con abundante documentación. Es un libro que abarca casi 600 páginas, con mucha documentación y referencias sobre el desarrollo de esta convocatoria que hace Artigas al Congreso de Ábalos
como Tercer Congreso de los Pueblos Libres. Bueno, allí Nocera nos describe la situación rioplatense a raíz de la batalla de Tacuarembó a comienzos de 1820 y también nos ubica de esa manera frente a diversas preguntas de corte histórico, si se produce una bifurcación en la Liga Federal, por un lado en la Liga de Ábalos y por otro lado en el Eje del Pilar, qué significa, qué son estos frentes de aquella época y, por supuesto, cuál fue la dimensión política del Congreso de Ábalos para Sudamérica. ¿Es un pacto preexistente de nuestra Constitución Nacional? ¿Qué implicancias tiene? Y sobre todo, ¿qué significa hoy, a 200 años del Congreso de Ábalos? ¿Qué significa ese encuentro convocado por Artigas en defensa de la soberanía de los pueblos libres? Así que, bueno, tengo el agrado de invitarles a escuchar a Eduardo Nocera, que le doy la bienvenida. Eduardo, muchas gracias por este tiempo y te doy la palabra para que te encuentres de esta manera, virtualmente, con nuestro público venezolano. Adelante. Bueno, muy agradecido, Federico, por tu presentación y todavía mucho más por la posibilidad de entrar en contacto con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de una patria hermana y una patria que lucha también por su revolución. Y nosotros tenemos que hablar de la revolución cuando hablamos de Ábalos. Y tenemos que hablar de la revolución del continente. Esa década revolucionaria, por lo menos desde el inicio del siglo XIX, Haití 1804, pero otros intentos como La Paz y Chuquisaca 1809, y finalmente la Revolución de Mayo 1810, que para nosotros es un punto de quiebre en el proceso hispanoamericano. Pero también, claro, 1810, revolución en Caracas, revolución en Santiago, revolución en Quito, revolución en Bogotá. Estamos hablando de un proceso revolucionario que nos hermana. Estamos hablando de un proceso que está enmarcado en la guerra continental por la emancipación de nuestros pueblos. Y un proceso que tiene a los pueblos en armas como vitales protagonistas de un tiempo que se abría, un tiempo para la justicia social, un tiempo que dejaba atrás la ignominia de la pirámide de castas, del aparato colonial vigente, hasta que los pueblos resolvieron un proceso que debía conducirlos hacia una independencia, donde la identidad estaba en juego, donde los valores que se disputaban requerían del concurso de verdaderos patriotas. El pueblo venezolano sabe de patriotas, conoce a Simón Bolívar y lo ama. Nosotros como pueblos rioplatenses también tenemos figuras notables. Una de esas figuras es José Artigas. José Artigas, en la historiografía oficial que la Argentina propagó en el siglo XIX a partir de la invención liberal de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, que fueron los primeros historiadores que construyeron un edificio historiográfico en el cual después todos fueron obligados a abundar porque se convirtió ese edificio en una construcción que terminó multiplicándose en la educación pública con un claro signo antiartiguista, con un claro signo en el cual se pretendía que el progreso, llamado libre cambio en realidad, era la civilización, y que lo que ocurría en los espacios rurales, por fuera de las ciudades, de las urbes, que se leían a sí mismas como modernas y veían en esos espacios rurales la barbarie, bueno, en esos espacios rurales aconteció el artiguismo. El artiguismo entonces fue un movimiento emancipatorio que se inició en la campaña rural, no se inició en una ciudad. Esto es un hecho inédito en la historia de la Revolución Hispanoamericana. Entonces, vayamos al punto central de nuestro trabajo. Nosotros hablamos de Artigas y del Congreso de Ábalos, y tenemos que explicar qué es un congreso para Artigas, quién fue mínimamente Artigas, qué son los pueblos libres, qué es la soberanía particular de los pueblos, por qué sistema luchaba el artiguismo, qué es la confederación. ¿Es la misma confederación que planteaba Bolívar, la que plantea Artigas? Es una confederación de estados
en el sentido del Estado-nación que se iba constituyendo, como podemos pensar la Gran Colombia o al Protectorado del Perú. No, Artigas va a pensar a los pueblos que son las villas, que son los caseríos, que son las aldeas, que son las localidades del espacio rural, un espacio amplísimo. En ese espacio nosotros vamos a focalizarnos. 1810 entonces plantea, con el inicio de la Revolución de Mayo, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, una situación en la cual la ciudad se autoasigna la potestad de administrar políticamente, económicamente, eclesiásticamente, militarmente, el destino de todos los territorios que conformaban parte del virreinato del Río de la Plata. Es muy interesante porque al iniciarse este proceso revolucionario, hay varias perspectivas que se van a poner en disputa, ¿no? Es decir, cómo se ejerce la soberanía. Recordemos que tanto venezolanos como hoy argentinos y hoy uruguayos, y hoy, por supuesto, habitantes de nuestra patria grande, todos teníamos una dependencia del rey español. Evidentemente, la abdicación en Bayona de Fernando VII, su prisión por parte de Napoleón Bonaparte, habría un tiempo en el cual aquí, tanto como en España, se organizarán juntas de gobierno. Esas juntas de gobierno practican la argumentación que se basa en la retroversión de la soberanía. Es decir, la soberanía que estaba recayendo en el rey, ante el rey prisionero, ahora, una vez más, los pueblos la ejercen. La ejercen porque habían cedido esa soberanía mediante un pacto. Los pueblos españoles dan el ejemplo. Por eso se arman, por eso organizan juntas, por eso le declaran la guerra al invasor francés, la guerra de la independencia española. Y aquí, en un proceso que no vamos a entrar en detalles, también se organizan juntas, juntas de gobierno. La de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, entonces va a proclamarse con la autoridad necesaria como para iniciar políticamente el control, la administración de todo el territorio que conformaba el virreinato del Río de la Plata. Ahora bien, Artigas, que hasta ese momento era un hombre del aparato colonial vigente, porque Artigas era capitán de Blandengues, había tenido una importante estadía a partir de los 14 años y hasta los 33, prácticamente 2 décadas, en lo que se conoce como el Lejado Norte, es decir, en esa banda oriental del Río de la Plata. Artigas había convivido en las tolderías, había retiradose de Montevideo y había iniciado lo que se conoce, claro, con el nombre del contrabando. Artigas fue contrabandista, sí, Artigas negociaba cueros, negociaba ganado con Río Grande do Sul, llevaba y traía mercadería, sí, también. Artigas trabajó en ese contrabando, Artigas se hizo uno más en esas tolderías, Artigas comenzó a tener una importante participación en esa cosa social, donde pueblos indígenas, donde afrodescendientes que se fugan de la esclavatura, donde criollos pobres, paisanos, vaqueanos, arrieros, criollos, mulatos, zambos, convivían lejos de la ciudad portuaria de Montevideo, que era el apostadero naval español, convivían lejos también del control de Buenos Aires. En ese ámbito, Artigas comenzó a tener una influencia destacable, hasta el punto que después, cuando tiene 33 años, en 1797, y la justicia del aparato colonial lo persiga, obtendrá un indulto si es que acepta constituir el cuerpo de Blandengues que se está conformando. Ese cuerpo tiene la tarea, por supuesto, de lidiar en la zona fronteriza entre 2 imperios, el Imperio Español y el Imperio de Portugal. Toda esta área en la cual Artigas vive a partir de los 14 años y en la cual él se destacará después como blandengue, era una extensión geográfica que, por supuesto, Portugal apetecía. Y por supuesto, en 1801 incluso tomará los 7 pueblos, las Misiones Orientales. Lo importante es que Artigas entonces es un hombre que se ha hecho a sí mismo, rodeado de gauchos, rodeado de indígenas, rodeado de afrodescendientes, un hombre curtido entonces en un área rural, un hombre entonces conocedor
del terreno y conocedor de las necesidades e identidades de sus habitantes. Un hombre que recorría estas extensiones de tierras aptas para el ganado, por supuesto, tierras aptas para la mejor caballada, tierras en las cuales los arroyos, los arroyuelos, los riachos, los cerros eran habituales, era la postal, era el paisaje. Por consiguiente, estamos hablando de un hombre que realmente entiende, ha aprendido a qué pertenece. Y ante una situación en la cual comienza a darse en los pueblos orientales, en esas villas, en esos caseríos, en esas localidades, en esas aldeas que él tanto conocía, una inquietud revolucionaria, un fervor por el nuevo tiempo, porque allí hay, evidentemente, una relación que Montevideo no comprendía. Montevideo aumentaba impuestos, Montevideo pretendía imponer un orden ajeno a la idiosincrasia de esos habitantes de la campaña y a la identidad de esos pueblos. Por consiguiente, Artigas va a desertar. Va a desertar y se va a hacer hombre de la primera junta. Artigas entra en la revolución. Cuando entra en la revolución tiene 46 años. Es un hombre maduro, es un hombre veterano para esa época. Es un hombre que entonces, con el grado de coronel, comenzará a intervenir en la Revolución de Mayo y tendrá su bautismo de fuego a partir de la Batalla de las Piedras, del 18 de mayo del año 11. Esa Batalla de las Piedras es muy importante porque permite poner sitio a la ciudad amurallada, sitiar a Montevideo. Y allí comenzarán a surgir otras peripecias también, en las cuales el artiguismo comenzará a nacer. El artiguismo como movimiento. ¿Movimiento de qué tipo? Emancipatorio. ¿Conformado por qué? Por pueblos. No meramente por individuos, sino por pueblos. Esos mismos pueblos que Artigas defendió, a los cuales Artigas visitó, de los cuales Artigas era parte, en armas son el ejército populoso de las Piedras. No es un ejército regular. Artigas no es un militar formado. Artigas se formó a sí mismo como hombre en esa campaña, como expliqué. Pero aquí, esos pueblos, unidos en un ejército populoso, son los que ponen sitio, entonces, a Montevideo. Porque había sucedido, como veníamos diciendo, todo un crujido en las relaciones entre la campaña oriental y Montevideo, y hay un suceso que se conoce como la admirable alarma, que precisamente es el levantamiento popular que surge en las distintas poblaciones del litoral oriental, ¿no? Lo que hoy sería el litoral del río Uruguay, porque también hay un litoral atlántico, así que vale la pena señalarlo, el litoral del río Uruguay, de la actual República Oriental de Uruguay. Esas poblaciones generan finalmente lo que se conoce con el nombre de Grito de Ascencio, y Artigas en ese tiempo es en el cual deserta, retorna con un cargo que no lo necesitaba, pero que lo tiene al fin, porque es un hombre que entonces se pliega a la revolución, entendiendo que la revolución es una causa común de los pueblos. Y ahí se produce la Batalla de las Piedras y comienzan los inconvenientes. ¿De qué tipo? ¿Cuál es la interpretación de la Revolución de Mayo? ¿Sobre quién recae la soberanía? Explicábamos, sobre los pueblos, o sobre el pueblo de Buenos Aires únicamente. ¿Buenos Aires tenía poder sobre los pueblos, o los pueblos en su totalidad debían cada uno interpretar qué rol jugaba en esta guerra revolucionaria que se iniciaba? Lo cierto es que Artigas no puede penetrar en Montevideo porque la orden de Buenos Aires es no hacer ese ingreso, no tomar la plaza de Montevideo. Allí se suceden una serie de asambleas porque Buenos Aires resuelve convenir con Montevideo lo que se conoce con el nombre del armisticio de octubre del año 11, es decir, la paz. Impedir que caiga Montevideo, y Artigas y el artiguismo que están haciendo, lo que hacen es realizar varias asambleas, lo que es muy importante porque vemos el sino asambleario. 3 asambleas que van determinando que el artiguismo no puede no acatar finalmente la orden que reciben de retirarse de la ciudad amurallada, del sitio. Por consiguiente, Artigas y el artiguismo que comienza a nacer aceptan una asamblea que se conoce con el nombre de la Asamblea de la Panadería de Vidal, el armisticio. En otra asamblea
en la Quinta de la Paraguaya, es interesante, donde hoy por hoy se encuentra el estadio del Club Atlético Nacional, ¿no? Muy conocido en todo el continente americano, ¿no? En esa asamblea Artigas es denominado general y jefe de los orientales. Una tercera asamblea en el río San José provoca lo que se conoce con el nombre de la Redota, y que después el historiador Clemente Frejeiro bautizó como el éxodo oriental. Es decir, parte las caravanas integradas por hombres y mujeres, niños y ancianos de los pueblos, rumbo a Entre Ríos, lo que hoy es República Argentina, pero en ese tiempo, por supuesto, no hay Argentina, no hay Uruguay, lo que hay es una inmensa zona de un territorio que, caído el aparato colonial, estallado el virreinato, va a pelear por su organización. Después de desencuentros con Buenos Aires, hay un elemento muy importante, a partir de un pacto frustrado, que es el pacto del G, entre Artigas y Manuel de Zarratea, que es uno de los funcionarios más importantes de Buenos Aires, y ante esa frustración Artigas envía una misión a Buenos Aires para poder persuadir a la ciudad y a su gobierno de llegar a un buen entendimiento. Y en esa misión aparece la máxima artiguista de cuál es el norte de la revolución, y aquí está el ADN de su filosofía política. Les leo: la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución. Artículo 8 de las instrucciones a Tomás García de Zúñiga. Estamos en 1812 y estamos a pocos meses del primer congreso artiguista, vamos a decirlo así, que es el Congreso de los Pueblos Orientales. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente requería organizar un debate en el cual estaba en juego la literatura de independencia, estaba en juego una posible constitución, y allí entonces se requiere que la banda oriental envíe representantes. Sigue Montevideo tomada por los realistas, pero fíjense qué interesante entonces, en ese año 13, que nos va a permitir después ir al 15 y al 20, este año 13 es el año en el cual Artigas, en vez de designar a representantes a dedo, organizan un congreso, el Congreso de Tres Cruces. Ese congreso es el congreso que integran 23 pueblos orientales con sus representantes, y allí se forma, se funda la provincia oriental. La banda oriental deja de ser ese territorio, entonces, del Virreinato del Río de la Plata, y se constituye como primera provincia de lo que serán después las Provincias Unidas. Tenemos el nacimiento del federalismo. Ha nacido entonces una provincia que junto a otras provincias va a establecer un sistema de confederación para el año 15, cuando se conforme la Liga Federal, es decir, la Unión de los Pueblos Libres. Esto significa, por supuesto, la guerra contra Buenos Aires, o mejor dicho, la guerra de Buenos Aires contra el artiguismo, contra el federalismo y contra las provincias nacientes, que abrazan esta idea que les permite una doctrina política para afrontar una guerra no deseada, pero una guerra que propone Buenos Aires, que pretende la dominación de estos territorios. Pretende adjudicarse entonces esa potestad que Artigas, directa o indirectamente, ha puesto en tela de juicio, porque ha organizado un congreso, y un congreso que termina con un acta fundacional, que son las instrucciones del año 13, donde se expresa que el sistema a constituir para la organización nacional en el Río de la Plata es la confederación, la república, la división de poderes, que Buenos Aires no será la capital del Estado a constituir, de la patria nueva, no será ese Estado. No será Buenos Aires, no será. ¿Qué será? Bueno, hay que discutirlo. Lo discuten los pueblos, no están las instrucciones. Sería antiartiguista que Artigas, en las instrucciones, esgrimida por los pueblos, dijese qué ciudad debe ser la capital. ¿Tiene que haber un puerto? No, tiene que haber múltiples puertos. ¿Puede alguna ciudad, algún territorio vedar el tránsito de los ríos? No, no puede. Por consiguiente, ahí tenemos todo un esquema, todo un sistema, confederación, república, soberanía particular de los pueblos, un regionalismo, igualdad entre las regiones, igualdad entre los cabildos. Y eso termina
con el rechazo a los diputados que venían con estas instrucciones a la Asamblea del año 13, un contracongreso que se organiza en Capilla Maciel en el mes de diciembre del mismo año 13, y Artigas, ante esta operación que realiza Buenos Aires, resuelve abandonar el segundo sitio a Montevideo, porque cuando habían retornado, por supuesto, en el año 12, habían vuelto al sitio, y el Congreso de Tres Cruces se hace en el paraje de Tres Cruces, muy cerca de donde estaban las tropas sitiando a Montevideo. Estamos en el año 14 y comienza entonces la propagación del artiguismo. Artigas se retira del segundo sitio, en lo que se conoce como la Marcha Secreta, y allí empieza a propagarse el artiguismo por Entre Ríos, por Corrientes, por Misiones, por Santa Fe, por Córdoba. En un año está conformada la Liga Federal. Las provincias han nacido, las provincias han articulado un sistema, y ese sistema es un sistema confederal. Han designado a Artigas protector de los pueblos libres. ¿Libres de qué? Libres de Buenos Aires, libres también de los realistas, por supuesto, libres de los portugueses, libres de todo centralismo. Buenos Aires es el centralismo. Los pueblos son la federación, o mejor dicho, la confederación. En el año 16, entonces, mientras la guerra entre Buenos Aires, el Directorio y los pueblos libres, iniciada en el 14, mantiene su marcha hasta el año 20, como será, en el año 16 sobreviene la invasión portuguesa. Es una invasión tremenda, porque por supuesto son los veteranos de las guerras napoleónicas, y esos veteranos, después de la heroicidad de los pueblos orientales, de la epopeya de la resistencia, en batallas dignísimas, hay ejemplos claros, batallas como Carumbé, batallas como Catalán, batallas como India Muerta, batallas en donde pusieron todos los orientales, Paso Cuello, viene Tacuarembó. Y en Tacuarembó, 22 de enero del año 20, van a ser derrotados. Derrotados militarmente en una catástrofe. Previamente, claro, el Directorio había aceptado esa invasión. Hay mucha documentación muy comprometida, por supuesto, comprometedora de la acción de los distintos directores supremos. Lo importante es que Buenos Aires pretendía, de esta forma, aliviar la presión de las provincias, la seguía invadiendo, le seguía haciendo la guerra, y el artiguismo tiene que enfrentar a Buenos Aires y enfrentar a los portugueses simultáneamente. Se le ofrecerá a Artigas que separe entonces a la provincia oriental de todo el resto del territorio y lo convierta en un Estado-nación. Artigas siempre lo va a rechazar. Se le ofrecerá entonces que sume a esa provincia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Artigas también lo va a rechazar, porque siempre dirá que la unidad nacional, la unidad territorial, la unidad política es su signo. El sistema es todas las provincias integradas, y el Paraguay, al que Artigas permanentemente intentará convencer de que tiene que unirse a esa Liga Federal. Paraguay ya había intentado una unión confederativa con Buenos Aires, que Buenos Aires lamentablemente había optado por no cumplir las normas mínimas que había firmado su representante, que era Manuel Belgrano, en Asunción. Lo importante es que en el año 20, que es nuestro año, ahí se resuelve el artiguismo. Por eso nuestro libro se llama Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución del artiguismo póstumo. El último artiguismo, el artiguismo después de Tacuarembó. Brevemente, la historiografía siempre en Tacuarembó puso mucho énfasis, y de allí prácticamente Artigas lo despidió al Paraguay. Es decir, el proceso entre enero y septiembre, esos 8 meses, han sido escamoteados, generalmente no se los ha narrado con profundidad, y eso es el libro que nosotros presentamos. Esos 8 meses, más todos los antecedentes que sintéticamente narré recién, son lo que nosotros ponemos a consideración de ustedes, queridos lectores. ¿Qué sucede después de Tacuarembó? Bueno, sucede que Artigas cruza el Entre Ríos con los sobrevivientes de su ejército, con el resto de sus tropas, y ahí se da una maniobra muy esperada por el artiguismo, que es finalmente una batalla que decida la suerte contra el Directorio, contra Buenos Aires. Y esa batalla es un triunfo de las fuerzas artiguistas. Es la batalla de Cepeda del 1 de febrero. Por consiguiente, el 22 de enero el artiguismo cayó frente a los portugueses, perdió la provincia oriental, perdió esa territorialidad. Fue una catástrofe militar. Artigas debe ir a Entre Ríos con los sobrevivientes.
y simultáneamente triunfa el artiguismo sobre el directorio, sobre el centralismo, sobre Buenos Aires. Cae el poder central de Buenos Aires, cae la constitución centralista de Buenos Aires, cae el sistema monárquico que también pretendía Buenos Aires, buscando príncipes en Europa. Nace la provincia de Buenos Aires, que acuerda con los lugartenientes de Artigas un tratado que se llama Pacto del Pilar. Y ese tratado nada decía de lo que Artigas y el artiguismo habían indicado a partir de las distintas correspondencias. Pensemos, 1813 se conforma la provincia oriental, 1815 ya son 6 provincias con sus pueblos libres conformando la Liga Federal. Ahora estamos en el 20. De esos pueblos, de esas provincias de la Liga Federal, el triunfo en Cepeda debía arrojar para Artigas la posibilidad de imponer sobre Buenos Aires el sistema federativo, el sistema de la confederación, permitiéndole a cada pueblo conservar sus fueros, conservar su autonomía, su independencia, su libertad. Sin embargo, los lugartenientes desobedecen las indicaciones de Artigas. Simplemente una indicación muy clara que Artigas había esgrimido el 4 de diciembre a sus lugartenientes, Estanislao López de Santa Fe, gobernador caudillo, y el jefe del ejército, comandante general y jefe del ejército federal, Francisco Ramírez, ¿no? Dice así: por lo mismo, y en cumplimiento de mis deberes, debo decir a usted que hayase efectuado o no la entrevista solicitada, gestiones acuerdistas que había pedido el directorio antes de esa batalla decisiva de Cepeda, y lean, escuchen esto que es lo interesante. Háyase o no tratado, por nada paso, ni autorizaré cosa alguna estipulada mientras el gobierno de Buenos Aires no haya declarado la guerra a los portugueses pública y activamente. Este es el principio de todas las dificultades, y mientras yo no vea asegurado este paso, no podré responder de las seguridades de un convenio razonable. La guerra al Portugal, que invadía, que asolaba la provincia oriental, y todavía no había ocurrido Tacuarembó. Por eso la obligatoriedad de la declaratoria de guerra para auxiliar a la provincia madre del federalismo, la provincia que había religado a los territorios con el estallido del virreinato, en pos de una organización nacional unificadora. ¿Qué contesta Francisco Ramírez? Entonces y siempre, y esto lo hace el 29 de diciembre del año 19, no admitiré otra paz que la que tenga por base la declaración de guerra contra el rey Don Juan, Joao VI, como usted quiere. Bueno, esta pequeña lectura sirve para mostrarnos que aquí va a haber entonces una situación no deseada por el artiguismo, no deseada por Artigas, no deseada por el artiguismo, que son esos pueblos, que son esos indígenas, que son esos afros, que es el mundo rural, que es el mundo de la campaña, pero que también son los cabildos, que también son gobernadores, es decir, todo ese movimiento llamado artiguismo, conducido por el jefe supremo, José Artigas, entonces aquí ve que la guerra contra el directorio termina con un pacto, que es muy importante porque es un pacto que abre las puertas a un cierto federalismo, que es un pacto en el cual se habla de un sistema federativo, pese a que no se va a cumplir, se habla de la paz, que tampoco se cumplirá porque deviene la guerra civil rápidamente, se habla de un congreso de provincias que se convocará en la provincia de Santa Fe, que tampoco se convocará finalmente. O sea, ¿es un acuerdo importante? Sí, porque es un acuerdo que marca el nacimiento de los acuerdos entre provincias, que incluye a Buenos Aires, que jamás había firmado ningún acuerdo con provincias en su conjunto. Sí había firmado, por supuesto, acuerdos con Santa Fe. Había intentado 2 acuerdos fundamentales, el Pacto de Santo Tomé y el acuerdo que es el Armisticio de San Lorenzo. Bueno, esos acuerdos lo había firmado, pero aquí está firmando con la comandancia en jefe de los ejércitos artiguistas, está firmando un acuerdo que suponía que iba a ser, aunque sea a regañadientes, admitido por Artigas.
En el acuerdo nada se dice de la guerra contra el Portugal, nada se dice de la ocupación lusitana. Artigas ha dejado de ser el protector de los pueblos libres para ser el capitán de la banda oriental. Por consiguiente, Artigas rechaza, repudia este acuerdo y hace lo que tiene que hacer en el sentido de su doctrina. Ser coherente a una doctrina. Hablamos de asambleas, hablamos de reuniones, hablamos de congresos de pueblos, de villas, de caseríos, hablamos de congresos de provincias, el 13, el 15, el 20, Congreso de Ábalos. Artigas va a convocar un congreso de las provincias fieles. Si Córdoba en el 16 había estado entonces en Tucumán, en la declaratoria de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, alejándose de las provincias de la Liga Federal, pues ahora Santa Fe y Entre Ríos se habían alejado también, porque habían firmado un acuerdo que dejaba en poder portugués a la provincia oriental. Y al mismo tiempo, en esa guerra habían luchado orientales, y misioneros, y correntinos, y nada habían obtenido para ellos. Por consiguiente, ahí Artigas proclama la necesidad de organizar un tercer Congreso de los Pueblos Libres, y será en el centro sur correntino, en la zona rural de Curuzú-Cuatiá. Allí entonces convocará a la provincia de Corrientes con su gobernador y representante de su cabildo, a la Comandancia General de Misiones con su comandante general y representante de su cabildo de Asunción del Cambaí, más los representantes de la provincia oriental, el propio Artigas y Borgoño Aguiar, toda una representación de jefes militares, de representantes políticos, de instituciones provinciales, para un congreso que finaliza con la rúbrica del último pacto artiguista, el Pacto de Ábalos, 24 de abril de 1820. Y ese Pacto de Ábalos es uno de los grandes motivos por los cuales nosotros hicimos este trabajo, porque no hay entonces meramente una situación entre Tacuarembó y el ingreso a Paraguay de Artigas que podamos pasar de largo, y no hay meramente una firma de un pacto del Pilar, porque aquí hay un asunto que también tenemos que señalar. El Pacto del Pilar tenía una parte pública y una parte secreta. La parte secreta obedecía a la entrega de armamento a Francisco Ramírez, pólvora, municiones, artillería, 320 soldados cívicos, el concurso del coronel Lucio Norberto Mansilla. Esto implica un acuerdo para la persecución de Artigas. Y al mismo tiempo, no solo los acuerdos del Pilar eran un pacto o un tratado del Pilar, sino que eran por lo menos dos, porque hay un segundo tratado que nosotros también hemos podido analizar en el trabajo que presentamos. Y el segundo tratado, el mismo Ramírez nos lo revela cuando el 27 de septiembre del año 20 le escribe al barón de la Laguna, a Federico Lecor, el comandante general de las divisiones portuguesas que habían arrasado la provincia oriental, y le dice una serie de cuestiones en relación a los naturales misioneros, y después un párrafo muy inquietante. Ellos, los misioneros, por sus votos, me han confiado la dirección de sus destinos. Bueno, yo no puedo menos que recordar a vuestra señoría la neutralidad en que convenimos cuando me hallaba en Buenos Aires. Y sigue. Bueno, de estas correspondencias tengo una decena que estamos publicando en este libro, en las cuales se prueba ese acuerdo con el cual Francisco Ramírez puede perseguir, que era uno de sus caudillos más importantes de Artigas, puede perseguir al artiguismo de Ábalos, a esa liga de Ábalos, y Artigas resuelve entonces la organización de un congreso. Artigas entonces no hizo dos congresos como habitualmente se expresa, hizo tres congresos, tres cruces, Arroyo de la China, Ábalos. Yo aquí, ¿qué voy a contarles de ese pacto? Se trata de seis artículos en los cuales se propone, por supuesto, Artigas, ¿no? Como vehículo de una nueva liga, la Liga de Ábalos. Es decir, de los restos de la Liga Federal nace una nueva liga, la Liga de Ábalos. Y este artiguismo que yo llamo póstumo es el artiguismo que ya no tiene su provincia natal, porque está en manos de los portugueses.
va a buscar su refugio, va a buscar su vivac a Curuzucuatiá. Artigas lo denomina cuartel general de los libres. Allí estarán 102 días, por eso yo lo llamo el campamento de los 100 días de Ábalos. Y esta liga de Ábalos, que es una liga tripartita, Corrientes, Misiones y la provincia oriental, afrontará una guerra intestina, una nueva guerra civil contra las fuerzas del Eje del Pilar conducidas por Francisco Ramírez. El artiguismo de Ábalos es derrotado. A esa derrota aparecerá la resolución de muchos de los 14 firmantes del Pacto de Ábalos de también abandonarlo, negarlo, acordar con Ramírez, abandonar Artigas, abandonar a la Liga de Ábalos. Por consiguiente, el artiguismo no es derrotado, el artiguismo implosiona, se desintegra. Todos aquellos que en la reunión, en el rincón de Ábalos, en el arroyo Ábalos, prometieron, rubricándose acuerdo, el apoyo a la Confederación, después resolvieron cuidar su propio estatus de comandantes rurales y olvidaron lo firmado en nombre de la Confederación de un sistema de igualdad entre regiones y provincias. Y todos fueron finalmente también subsumidos por Ramírez, porque la derrota de Artigas trajo que las provincias de Corrientes y Misiones quedaran en poder del supremo entrerriano que conformó la República de Entre Ríos. Y estas provincias perdieron su autonomía. Y Artigas se vio obligado a ir al Paraguay, con los lanceros y con los indígenas y con los criollos sobrevivientes. Eduardo, muchísimas gracias por esta introducción a tu libro que próximamente va a estar recorriendo las librerías en la Argentina y que tenemos la oportunidad también de presentar, y no solamente presentar, sino que también esté disponible para aquellos lectores que visiten la Filben. Va a estar disponible también este libro en formato digital que se llama Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución del artiguismo póstumo, un libro que nos ubica, nos encuentra en las entrañas y en el corazón en realidad de nuestra historia, de nuestra América, en esas luchas que no solamente se daban frente a los imperios, sino también frente a esas luchas interiores que, fomentadas por el imperialismo de aquel tiempo, hacían luchar entre esos pueblos hermanos, y que luego va a desembocar en la división de países, ¿no? Poco a poco va a ir constituyéndose un continente fragmentado, dividido, y sabemos bien que la desunión y esa forma de división política va a ser precisamente la que va a favorecer que nuestro continente esté subsumido a políticas imperiales. Y precisamente la historia de Artigas y la doctrina artiguista y lo que vos proponés en este estudio tan minucioso sobre el Pacto de Ábalos y el artiguismo póstumo justamente nos ubica en ese corazón histórico que nos da formas de volver a conectarnos con esas experiencias de unión latinoamericana que todavía nos debemos para nuestra historia. Eduardo, te doy la última palabra, el último minuto para redondear esta presentación y nos des una última reflexión acerca de este artiguismo póstumo que vos bien construís como concepto en tu libro, y bueno, cómo podemos resignificar ese legado que nos deja Artigas en 1820, en ese pacto, cómo podemos resignificarlo en nuestra historia continental en este siglo XXI. ¿Qué nos dirías? Sí, recién mencionábamos que dos de las provincias firmantes de la Liga de Ábalos perdieron su soberanía particular, y esa imposibilidad también sirve para que nuestros hermanos venezolanos comprendan que es un punto de quiebre que facilita también el entendimiento del nacimiento de la República Oriental del Uruguay. Y quedan manos portuguesas, que son el imperio
que acecha, son el imperio que avasalla, que pretende todos los recursos, todo el ganado, todo el cuero, toda la vaquería. La provincia oriental era riquísima en recursos primarios, y el pueblo venezolano sabe lo que es un recurso primario y sabe defenderlo, y sabe lo que puede darle, y sabe por qué el enemigo también lo acecha, por uno de sus recursos primarios, quizá el más valioso, y aquí había otro en juego. Creo que en los tiempos que corren, darse una vuelta por el artiguismo, y ojalá este libro sea un aporte, nos va a permitir, siguiendo con tu espíritu martiniano, también Federico, descubrir más lo que nos une en nuestra América. Eduardo, muchísimas gracias nuevamente. Les agradecemos, por supuesto, a todos aquellos que se sumaron a esta transmisión, a esta presentación que les traemos desde Ediciones Sikus, desde Argentina. Agradecemos nuevamente a la comisión organizadora por esta oportunidad, por este espacio. Y por supuesto les invitamos a la lectura de Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución del artiguismo póstumo, que ustedes van a poder encontrar y visitar en la web de la Filben y también en la web de Ediciones Sikus, www.sikus.org.ar. Muchísimas gracias y nos reencontramos en otra oportunidad. Ediciones Sikus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sikus.org.ar